Bienvenidos a Diálogo Constitucional, programa producido por el estudio Eguiguren y Grandes, con el apoyo de LP, Pasión por el Derecho. Muy buenos días a todas, a todos los que nos acompañan en este nuevo programa de Diálogo Constitucional, programa que produce el estudio Eguiguren y Grandes con el apoyo de LP. Y hoy tenemos como tema algo que genera gran interés jurídico y político en nuestro país. ¿Qué significa la Carta Democrática Interamericana que va a implicar la visita que hará la OEA para ver la situación de crisis política, de riesgo o no para el orden constitucional o democrático en nuestro país? Y para atender este tipo de temas y otras reflexiones vinculadas, tenemos el placer de contar desde Washington con el profesor Carlos Ayala Corao, de nacionalidad venezolana, antiguo y querido amigo y compañero académico y de muchas preocupaciones en nuestro continente. El profesor Ayala es profesor de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en universidades de Venezuela, como la Católica Andrés Bello y la Central. Desde hace algún tiempo reside en Washington, donde imparte sobre derechos humanos y sistema interamericano en la American University y en la Georgetown University, en la cual él realizó anteriormente estudios de posgrado. También ha dictado en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. Es una persona que ha sido presidente de la Comisión Interamericana, presidente de la Comisión Andina de Juristas, vicepresidente y miembro del Consejo de la importante Comisión Internacional de Juristas con sede en Ginebra. Para nosotros es un inmenso honor tener al profesor Carlos Ayala con nosotros y poder aprender de toda su experiencia y conocimiento. Querido Carlos, un gusto y un honor tenerte con nosotros. Voy a formularte una primera pregunta introductoria sobre la cual iremos conversando con el apoyo también del profesor Pedro Grandes, y es para explicar a nuestra audiencia que está muy interesada en esto, si pudieras empezar explicando qué es la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cómo surgió, para qué ha surgido, cuáles son los marcos para su activación y el desenvolvimiento. Empecemos por allí, Carlos. En primer lugar, muchas gracias por esta invitación a conversar en el día de hoy sobre la Carta Democrática Interamericana con mi gran, antiguo y ya viejo amigo Francisco Eguiguren y con Pedro Grande, con quien he estado muy en contacto por sus diversas iniciativas profesionales y académicas. Bueno, comenzaría diciendo que la Carta Democrática Interamericana se adopta precisamente en Lima, con ocasión de una Asamblea General de la OEA que se realiza ya en septiembre del año 2001. Y la Carta Democrática Interamericana, siendo Perú el país sede, quedó en gran parte bajo la coordinación y responsabilidad de las autoridades de la Cancillería peruana, aunque participaron en ella varios otros expertos gubernamentales. La Carta Interamericana fue adoptada en una fecha muy peculiar y más bien trágica para la historia, que fue el 11 de septiembre del año 2001, el día de los ataques terroristas, cuando derribaron las torres de comercio de Nueva York y existieron otros ataques terroristas en esa oportunidad. Pero bueno, la Carta Democrática fue adoptada por unanimidad, por consenso y unanimidad en la OEA, y en definitiva es un primer intento internacional de definir la democracia primero como un derecho de los pueblos de las Américas y después como una obligación de los estados. La Carta Democrática, al definir lo que son los elementos esenciales en su artículo 3 de la democracia, entre los cuales incluye, comenzando por el respeto de los derechos humanos, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, y lo que significa un Estado de Derecho, la celebración de elecciones democráticas, un régimen plural de partidos,
y la separación e independencia de poderes públicos. Y luego en el artículo 4 define componentes fundamentales del ejercicio de la democracia, entre los cuales incluye la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la gestión pública, el respeto de los derechos sociales y la libertad de expresión y prensa. Finalmente, afirma la importancia de la subordinación de todas las instituciones del Estado, la autoridad civil y el respeto a una sociedad como fundamento, una sociedad democrática como fundamento. Entonces, estos elementos se supone que pasan a integrar el cuerpo y el núcleo de la definición de lo que se va a promover y lo que se va a defender. Pero no es una defensa unilateral de un Estado, sino que pasa al concepto de protección colectiva. Y por supuesto, supera el principio de asuntos internos, de asuntos domésticos y de no intervención en materia del concepto de soberanía, así como los derechos humanos superaron esa situación para convertirse en un elemento esencial de interés en las relaciones internacionales entre los Estados respecto a la protección de los derechos humanos y su protección internacional. La democracia en el sistema interamericano dejó de ser un asunto dejado internamente a la soberanía absoluta de los estados y pasa a ser un asunto de interés de todos los estados miembros de la OEA. Ahora, aparte de una serie de definiciones adicionales y de protección de los derechos humanos, el concepto de democracia, desarrollo integral y de pobreza, hay un capítulo muy importante, que es el capítulo 4 de la Carta, que nos habla del fortalecimiento y la preservación de la democracia. Y esto tiene que ver precisamente, y esto es la segunda originalidad e importancia de esta carta, tiene que ver con los mecanismos colectivos que va o puede utilizar la Organización de Estados Americanos para el fortalecimiento y la preservación. Ciertamente la idea que está detrás de la Carta Democrática es a raíz de la experiencia, entre otros en Perú, del fenómeno Fujimori, no tener simplemente por rupturas o golpes de Estado aquellos que se llevan a través de el cierre de las instituciones abrupto y de manera inconstitucionalmente abierta en un solo día, sino que además de prever estas situaciones, prever otras situaciones donde a través de la erosión continua y continuada de algunos de los elementos esenciales que acabamos de ver de la democracia, se pone en peligro. Y por eso es que hay una especie de gradualidad en la protección internacional de la democracia, en los artículos 17 en adelante, en este capítulo, donde hay una primera situación donde un Estado miembro que de alguna manera esté analizando que se está poniendo en riesgo su institucionalidad democrática o su ejercicio legítimo del poder, puede anticipadamente recurrir al secretario general o al Consejo Permanente, que por cierto esto lo conversaremos más adelante, pero es lo que ha utilizado el Poder Ejecutivo peruano, el Estado peruano ante la OEA. Es decir, puede acudir a fin de solicitar medidas para el fortalecimiento y la preservación de la institucionalidad democrática. Pero también, esto es a iniciativa del Estado, pero también en situaciones donde se puede afectar la institucionalidad democrática o el legítimo ejercicio del poder, el propio secretario general, por solicitudes, por información que llegue, o el Consejo Permanente, que como ustedes saben es donde están todos los embajadores de los países acreditados, miembros de la OEA, si gozan con el consentimiento previo del gobierno afectado, pueden disponer una serie de gestiones, visitas, con la finalidad de hacer un análisis de la situación, luego hacer un informe y hacer unas recomendaciones al Consejo Permanente sobre otras medidas que sean necesarias adoptar y dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática. Luego, más adelante, la Carta ciertamente va en sentido progresivo en los artículos siguientes,
donde en los casos ya de ruptura tradicionales, de golpes de Estado, de alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático, puede adoptar una serie de medidas también y de gestiones en crescendo para tratar de restablecer la normalización de la institucionalidad democrática. Y entre las medidas que puede adoptar y que también tienen un sentido progresivo, aparte de suspender, como ocurrió con el gobierno de Honduras en su momento, de suspender al gobierno de la OEA con todos los derechos y privilegios que eso puede suspender, puede llevar a cabo una serie de decisiones adicionales por los 2/3 y continuar observando la situación con gestiones diplomáticas. Pero en general se afirma, y esto es muy importante en la Carta, que la ruptura de un orden democrático o la alteración constitucional que afecte gravemente el orden democrático de un Estado miembro es una barrera, un obstáculo, conforme a la Declaración de Quebec, para que se siga perteneciendo y participando activamente, sobre todo en la Asamblea General y en los distintos mecanismos de la OEA. Bueno, al final esto tiene también un mecanismo de levantamiento y de observación. Yo voy a terminar diciendo que esto que se adopta como una declaración, tenemos que leerlo a raíz de la última opinión consultiva de la Corte Interamericana, la opinión consultiva 28 sobre el supuesto derecho a la reelección absoluta o ilimitada de los presidentes, donde la Corte Interamericana hace un razonamiento que llega a la conclusión de que la Carta Democrática es una interpretación autorizada de los Estados miembros, de los principios que están en la Carta de la OEA como tal, que establece como fundamento de la pertenencia a la OEA el establecimiento de una democracia representativa, y de otro instrumento muy importante como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, que establecen precisamente esa gran tríada que son los derechos humanos, el Estado de Derecho y la democracia. Allí la Corte Interamericana precisamente hiló el contenido y la fuerza normativa que ha mutado y ha evolucionado en la Carta Democrática como una interpretación autorizada y auténtica de los instrumentos convencionales, y ha citado en su jurisprudencia la Carta Democrática para sustentar las violaciones a la Convención Americana. Dejo esta gran introducción un poco larga quizás hasta aquí para reiniciar nuestro conversatorio. Adelante, Pedro. Muchas gracias al profesor Carlos Ayala. Yo quisiera empezar reiterando nuestra gratitud, ¿no?, por compartir sus conocimientos y su experiencia. Un momento muy complejo para nuestro país, ¿no? Y un momento además en el que pues vamos a poner en práctica un documento que, como bien usted ha dicho, se inaugura en Lima, nada menos. Se conoce como la Declaración de Lima. Una primera consideración que yo quería también en este esfuerzo por hacer un poco de pedagogía y conocer un poco más las dimensiones y las posibilidades de apoyarnos en este documento en el contexto en el que vivimos, ¿no? Lo primero es, no estamos ante un convenio o un acuerdo obligatorio, dicen los especialistas, ¿no? Es una carta, es un instrumento de diálogo en el contexto de otros documentos que sí son vinculantes, como el caso de la Convención, por ejemplo, ¿no? Y en el contexto en el que estamos pasando, esta sería mi segunda inquietud, ¿no? En el contexto que tenemos es un contexto político de polarización en el que la confrontación, de alguna manera, está canalizada entre ejecutivo y legislativo, ¿no? Y que luego se ha ido expandiendo a otros sectores también sociales, ¿no? Organizaciones de la sociedad civil que están participando incluso en manifestaciones, ¿no? Entonces, en ese contexto en el que estamos viendo nosotros, la carta suele ser percibida por los expertos como un documento de los ejecutivos de
de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo quería plantearla, la reflexión que quisiera que nos compartiera, ¿hasta qué punto los otros actores pueden participar en este contexto de visita que habrá en los próximos días, seguramente, de una misión de la OEA, ¿no? Porque la activación de la carta, que entiendo yo parte del artículo 17, ¿no? Pues en los dos supuestos en los que se activa, en ambos casos, dice, cuando el gobierno considera que está en riesgo su proceso político institucional democrático. Y el segundo, cuando el gobierno considera que está en riesgo su legítimo ejercicio del poder. En ambos casos se habla del gobierno, ¿no? Y esto entiendo yo que pues, concreta un poco más ejecutivo, gobierno como ejecutivo, ¿no? Y si el ejecutivo es parte de esta disputa, algunos pueden considerar que el ejecutivo está activando un instrumento que de entrada y desde la legitimación tiene alguna ventaja en su, digamos, en su puesta en marcha en el sistema interno, ¿no? Entonces, quisiéramos su reflexión, ¿cómo lo ve usted y las posibilidades que tenemos de participar también la sociedad civil, incluso en su momento, ¿no? Sí, muy importante tu pregunta, Pedro, porque debemos partir del siguiente principio, aunque ha ido evolucionando, y es que las relaciones internacionales de los estados se llevan a cabo históricamente a través de los poderes ejecutivos. Es decir, por razones prácticas y de otra índole, nuestras constituciones establecen como una competencia de los poderes ejecutivos el dirigir las relaciones internacionales. Entonces, puede ser que en lo interno se le dé algún rol a otros poderes públicos como el Parlamento, o en algunos países las constituciones exigen la aprobación parlamentaria para el nombramiento de embajadores, o la aprobación parlamentaria por ley o por acto parlamentario sin forma de ley para la aprobación de tratados internacionales. Pero independientemente de los controles internos que establezcan las constituciones, los poderes ejecutivos en general son los que llevan a cabo las relaciones internacionales, y por eso es que los embajadores, de nuevo, con o sin intervención parlamentaria, son embajadores que nombra el Poder Ejecutivo, están en el presupuesto del Poder Ejecutivo, son nombrados por el presidente de la República, etcétera, etcétera. Y bueno, y entonces la representación en estos órganos multilaterales, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, son a través, esta representación, perdón, es a través de embajadores, representantes permanentes, que designan los poderes ejecutivos, los presidentes de los países, y que se reúnen en ese consejo permanente, que viven en Washington porque asisten a ese consejo permanente, y una vez al año, o cuando sean llamadas reuniones extraordinarias, van los cancilleres, como vimos recientemente en Lima, que se celebró la última Asamblea General de la OEA. Bueno, de alguna manera la presidió el canciller de Perú, y asistieron algunos cancilleres. No siempre asisten todos, por supuesto. Eso, primero, ha venido siendo superado por una realidad, y la realidad es que las estructuras infranacionales de los estados, a partir de los estados federales, tienen un interés y un efecto en lo que son las relaciones internacionales. Y por eso vemos que en la Unión Europea hay una representación y hay mecanismos donde se integran las regiones de Italia con las autonomías españolas, con los departamentos de Francia, porque hay muchos elementos en materia económica, de política, de turismo, que afectan a esos subniveles. Entonces, hay una realidad de que esto va ocurriendo así. La otra realidad, y que tú lo asomabas, es que los poderes ejecutivos tienen que estar conscientes. Yo cuando estaba de estas limitaciones, yo cuando estaba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y seguramente que el doctor Eguiguren lo vio así cuando estaba en ella, venía la representación del Estado de alguna manera coordinada por el Poder Ejecutivo, pero se trataba de situaciones que a veces tienen que ver con la fiscalía,
con el Poder Judicial, con una Comisión de Derechos Humanos, con una provincia, y venía una representación plural, porque era imposible que el solo Poder Ejecutivo Nacional diera cuenta de responsabilidades que a lo interno del Estado corresponden a otros poderes. Ahora, el hecho de que en la OEA no haya, por decirlo así, un mecanismo para activar la Carta Democrática, como que sea más allá del Poder Ejecutivo, tiene sus limitaciones, pero también sus oportunidades. Digo sus limitaciones porque yo he vivido en el 2004 en Ecuador, por una crisis política, se destituyeron todos los jueces de las altas cortes del país. El país se quedó casi por un año sin Corte Suprema, sin Tribunal Constitucional y sin Tribunal Electoral. Yo fui delegado por Naciones Unidas para el proceso de nombramiento de esos tribunales internamente, y con el relator para independencia de los jueces, Leandro Despuy, en aquel momento. Pero el asunto nunca llegó al Consejo Permanente de la OEA, porque nunca lo planteó el embajador de Ecuador, porque el embajador de Ecuador era representante de un poder ejecutivo que no veía que se había producido ahí una alteración de las instituciones democráticas. Pero si de alguna manera hubiesen podido esos jueces o esos tribunales plantearlo y tener una voz, seguramente que hubiese ocurrido. Eso, sin embargo, se ha corregido con el tiempo, y el vehículo ha sido poder enviar al Consejo Permanente o al secretario general información al respecto. Siempre se ha pensado en la necesidad de crear una unidad especializada en la OEA para analizar, bajo esos parámetros que leía yo al principio, los elementos de la democracia, cuando hay una ruptura o una amenaza de ruptura. Y hay situaciones como, por ejemplo, la de Venezuela, donde, estando en su momento sentado el embajador del régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, un grupo de estados y el secretario general elaboraron un informe junto con los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y propusieron la activación de la Carta Democrática. Es decir, hay también posibilidades, aunque no ha sido la regla, de que sin el Estado concernido, representado por su poder ejecutivo, y aún en contra de su voluntad, se pueda solicitar la activación de la Carta Democrática Interamericana. Cierto es, como tú lo dices, Pedro, que hay un entorno de confrontación y que de lo que se trata es de un diálogo entre los distintos actores de la crisis política, y que la crisis política incluye al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y a otros órganos del Estado. En ese sentido, me parece muy importante que en la carta original que envió el presidente Castillo y el canciller Landa al secretario general, al final afirma que solicitan que se adopten medidas que permitan un diálogo entre los distintos poderes del Estado para resolver la crisis política. Y fíjense que en la carta que envía el mismo día de la resolución, el Poder Legislativo, el Congreso de la República del Perú, donde, digamos, contradice lo afirmado en el contenido de la carta del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, contradice muchas de las afirmaciones, pero al final expresa la más amplia disposición del Congreso para sostener un diálogo con la eventual misión que el Consejo envíe al Perú y mantener entrevistas con los otros poderes del Estado peruano, así como con los organismos constitucionales autónomos. Y eso, yo pie de eso podemos seguir hablando, precisamente teniendo en cuenta que hay un conflicto, una confrontación entre poderes, una crisis constitucional, como lo podríamos llamar, que la resolución que adoptó en el día de ayer la OEA termina al final designando un grupo de alto nivel compuesto por representantes de Estados miembros, en concordancia con la Carta Democrática,
para que realicen una visita a Perú con el fin de hacer un análisis de la situación e informar al Consejo. Pero con anterioridad, precisamente toma nota de que debe iniciarse un proceso de diálogo con todos los actores políticos a fin de preservar el orden constitucional. Y esto es importante entonces, como tú lo dices. Y respecto a la naturaleza jurídica, yo creo que la naturaleza jurídica de estos instrumentos va evolucionando, como la Declaración Americana, que era una mera declaración que no generaba obligaciones a los estados, fue evolucionando, y en la opinión consultiva número 10 de la Corte Interamericana ya afirma que es un documento que sí genera obligaciones internacionales. Bueno, yo creo que con la Carta Democrática estamos viviendo su plena evolución. Bueno, la evolución de la declaración se fue viendo década por década, y yo creo que después de esta última opinión consultiva de la Corte Interamericana estamos viendo también una evolución, y que en definitiva, independientemente de la discusión teórica de la fuerza jurídica de la Carta Democrática, en la práctica los estados se han comprometido a cooperar con ese compromiso. Retomando un poco la cosa de esto último, es importante precisar que esta crisis política que se vive en el Perú, que en verdad hay una crisis de gobierno, entre gobierno y parlamento, que viene incluso del quinquenio anterior, ¿no? De otros gobiernos, porque tuvimos en el periodo 2016-2021 4 presidentes, 2 presidentes renunciantes, un presidente vacado, varios pedidos de vacancia, 2 congresos. Y el tema común era un gobierno sin suficiente representación política en el Congreso. No hablemos de mayoría, ni siquiera. Bueno, se inicia un nuevo gobierno, este que tenemos actualmente, del presidente Castillo, elegido en una segunda vuelta muy apretada, ¿no? Que también carece de mayoría propia en el Congreso, que no ha podido o no ha querido o no se ha logrado hacer un cierto acuerdo de gobernabilidad, y que desde el primer momento quienes perdieron las elecciones y algunos grupos aliados quisieron desconocer el resultado electoral. Hablaron de fraude, fueron a la OEA, estaba cerrada la OEA, no lo recibieron, a pedir que la OEA hiciera una auditoría de la votación, lo cual no era pertinente porque había habido una misión de la OEA que había dicho que todo el proceso electoral estuvo bien. Pero ya desde el principio del gobierno, sin que hubiera hecho nada, empieza esta crisis, y algunos sectores de oposición en el Congreso anunciaron que su objetivo era, en el menor plazo posible, vacar al presidente, para lo cual necesitaban juntar 2/3 de los votos. De ahí en adelante, el gobierno ha hecho lo suyo, ha tomado muchas decisiones equivocadas, ha hecho nombramientos políticos muy cuestionados, lo cual explica proliferación también de interpelaciones y censuras y renuncias de ministros, 4 o 5 gabinetes antes de que cumpliera un año. Pero el problema de fondo de que hay esta crisis, o sea, hay un sector político que quiere lograr la destitución del presidente y un gobierno que quiere permanecer y defenderse, y que es objeto de diversas denuncias en medios de prensa y en procesos de investigación fiscal de imputaciones de corrupción. O sea, ese es el escenario de fondo. Eso existe. Veremos si la OEA, la idea de esta misión, dado que las partes no tienen ninguna capacidad, y yo diría, no han tenido, más allá de declaraciones, ninguna voluntad de conversar. Quizá la llegada de un observador internacional imparcial pudiera encauzar las cosas por los caminos democráticos. Sin embargo, hay algunos problemas de fondo, que es un poco mi pregunta y que mucha gente también se pregunta. Mira, aquí lo que dicen incluso algunos sectores, a ver, está fuera de discusión que el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Fiscalía, por ejemplo, cuentan con atribuciones constitucionales para hacer lo que están intentando. Está fuera de discusión que el Ministerio Público, como titular de la acción penal, puede investigar. Si bien el presidente tiene un régimen especial del artículo 117 que señala por qué asuntos
exclusivamente se le puede acusar durante su mandato y ser sometido a antejuicio si se le imputan delitos, o a juicio político si se le imputan infracciones constitucionales o políticas, o que está claro que la Constitución permite que el Congreso pueda vacar al presidente por permanente incapacidad moral, o que pueda suspenderlo por una incapacidad temporal, o que pueda acusarlo y tramitar contra una acusación, o que el gobierno pues pueda interponer acciones, etc. O sea, hay atribuciones que están planteadas en la Constitución, pero el problema es que su aplicación por los actores titulares de estas competencias es objeto de cuestionamiento. Se está excediendo, se está instrumentando. En base a objetivos políticos concretos, las partes están buscando aprovechar incertidumbres, imprecisiones de la Constitución, de la práctica política, y llevar ahí también sus conflictos. Después de esta explicación larga, pues, ¿tú crees que de acuerdo a las competencias, de acuerdo a experiencias de la aplicación de la Carta Democrática o de visitas a países, es posible, se puede esperar o no es posible que, por ejemplo, la misión, luego de oír a todos, de mirar, de estudiar los temas en debates, emita la OEA algún tipo de análisis o recomendación o esclarecimiento sobre la naturaleza, la compatibilidad de estas instituciones constitucionales y de su uso con la democracia y la OEA, o no es posible que ese tipo de interpretación, y esto debe ser resuelto a nivel interno, por ejemplo, en procesos ante el Tribunal Constitucional? Bueno, vamos a decirlo de esta manera, Francisco. Todo depende de la buena fe de los actores de esta crisis tan polarizada, donde por supuesto hay no solo dos, hay varias versiones de la crisis, pero sí hay algunos elementos, porque como tú lo describías, muchos de ellos aparentemente son funciones parlamentarias, otros son funciones del Ministerio Público. Ahora, el todo está si al momento en el que se ha llegado de este ambiente de crispación que hay en el Perú, hay posibilidades de reconducir esa crisis hacia una salida constitucional, y una salida constitucional que implique precisamente un acuerdo de convivencia política y democrática, donde indudablemente el acuerdo no es que se impone una parte sobre la otra, sino un acuerdo es que se avienen dentro de un marco determinado de soluciones, o sí, como tú lo decías, al final la crisis simplemente va a significar la utilización de cualquiera de estas figuras parlamentarias para salir del presidente, e indudablemente algunas de ellas, bueno, sí, están previstas en la Constitución, pero algunas de ellas, inclusive yo particularmente, tengo dudas de que no solamente quienes la diseñaron, digamos así, estaban pensando en cómo se ha utilizado, sino que además hace falta su reglamentación. Entro, aunque yo sé que es un tema de ustedes constitucional, pero en el informe preliminar o comunicado de la Comisión Interamericana del 19 de octubre de días pasados, ¿no?, precisamente analiza que hay 3 figuras constitucionales que tienen un potencial de afectar el equilibrio y la separación de poderes y parar la gobernabilidad, y que son la acusación constitucional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y la disolución del Congreso por la negatoria de confianza de 2 consejos de ministros. Ahora, todas estas figuras están de alguna manera involucradas en crisis anteriores, como tú mencionabas, en la crisis actual. Yo creo que estas son figuras extraordinarias, que hay que usarlas. Digamos, algunas tienen alguna motivación política, otras tienen que ser más jurídico-políticas. A mí personalmente la que más me preocupa es la vacancia presidencial, porque me parece que es una figura poco definida,
digamos que si bien se ha venido utilizando en el Perú, me parece que es la que corre el mayor riesgo de tener un abuso por lo indefinido de qué es una incapacidad moral permanente y cómo se ha interpretado. Y por eso es que la Comisión Interamericana me parece muy bien, y por cierto, este comunicado está citado en la resolución del Consejo Permanente de ayer, habla en esta figura del riesgo de afectar la separación de poderes y los derechos políticos. Recuerda, esto lo sabrán ustedes mejor que yo, una decisión del Tribunal Constitucional que exhortó al Congreso a legislar sobre la figura y estableció que no podía prosperar sin menos de las 2/3 partes. Y bueno, al final, respecto a estas figuras, ¿qué recomienda la Comisión? Recomienda que el Estado, a través del Congreso y el Tribunal Constitucional, delimiten, reglamenten estas 3 figuras para asegurar su objetividad, su imparcialidad, el respeto al Estado de Derecho, asegurando la separación y el equilibrio de poderes. De tal manera que, por ejemplo, yo voy a dar un ejemplo, no sé si es aplicable al caso de Perú, pero perfectamente parte de un acuerdo puede ser precisamente que funcione la Constitución, o sea, que se legisle, se reglamente por parte del Poder Legislativo digamos, con un asesoramiento objetivo, que se le dé la oportunidad a un tribunal constitucional actúe independientemente con una decisión con responsabilidad de cómo hay que reglamentar los principios constitucionales para el uso de esta figura. A mí hay una parte que me hace ser, desde el punto de vista político-diplomático, optimista, y es cuando el presidente del Congreso se dirigió ayer al Consejo Permanente antes de la discusión y le manifiesta la más amplia disposición del Congreso a sostener un diálogo con la eventual misión de que se envíe precisamente al Perú una misión y mantener una entrevista con los representantes de todos los poderes públicos. Si se logra entre la asesoría objetiva de los técnicos y de los consultores peruanos y de los especialistas peruanos, con algún apoyo internacional, con esta misión internacional que ojalá esté bien integrada y de una manera equilibrada que transmita confianza. Y si se logra buscar una salida a la crisis, independientemente de cuál sea el mecanismo que finalmente se utilice y su fundamentación, lo importante en todo esto es la preservación de las instituciones democráticas y constitucionales para lo que fueron creadas y que no se sienta que se está tomando un atajo de utilizar mecanismos previstos en la Constitución para fines no previstos en la Constitución. Es decir, la Constitución está precisamente para regir los principios del Estado de Derecho y la democracia, pero al mismo tiempo que tienen un contenido por órganos políticos, estas utilizaciones deben ser basadas en los principios de objetividad, separación de poderes, etc. Sé que es muy difícil y yo lo estoy diciendo desde afuera, digamos, como observador externo, pero creo que si se logra algo en ese sentido, un acuerdo de convivencia democrática donde ambas partes cedan, creo que sale ganando Perú y salen ganando los peruanos y las peruanas. Yo te quiero hacer una pregunta para el final, ya Carlos, para ir cerrando, acudiendo además a tu conocimiento internacional, del derecho internacional, ¿no? A ver, en el Perú hay un artículo que se ha hablado, el 117, que resulta, tú sabes mi posición, demasiado protectivo. Para mí es el más protectivo del continente a favor de la figura del presidente que no pueda ser acusado, sometido a juicio político o judicial durante su mandato. Creo que es una norma en exceso protectiva, ¿no? Que se presta a favorecer la impunidad, pero que quiere dar estabilidad al ejercicio de la función presidencial. Hay quienes han dicho que de acuerdo a la Convención de las Naciones Unidas anticorrupción, se podría hacer, el Congreso podría hacer, o algún órgano judicial, un control de convencionalidad, dicen, para inaplicar el artículo constitucional que otorga este blindaje al presidente y simplemente procesarlo
judicialmente, más allá de las limitaciones de los casos o imputaciones que prevé el artículo 117. ¿Tú crees que esta Convención Internacional de Naciones Unidas contra contra la corrupción es un tratado de derechos humanos con rango constitucional en el Perú, que existe algún posible control de convencionalidad respecto a este instrumento por parte del Congreso, que es un órgano político? Y por último, ¿qué hacemos? Porque es evidente que existen muchas denuncias de medios de comunicación y de la Fiscalía contra el presidente y su entorno, imputándole actos de corrupción, imputándole, por los cuales no se le puede juzgar, por el cual teóricamente tampoco se le puede acusar. Pero ahí hay un problema latente también, ¿no? Y es lo que va a dificultar un entendimiento, porque con posiciones claras de uno y otro lado, el gobierno que proclama y el presidente su inocencia, y que no puede ser juzgado pues por cualquier cosa, lo cual tiene sustento constitucional. Pero hay un problema de fondo. Pensando en la experiencia latinoamericana, en otros casos de riesgo para el orden constitucional, de intervención de la OEA a través de la de la Carta Interamericana, ¿tú piensas que es especular, pero que es posible encontrar una solución de esto sabiendo que hay posiciones encontradas y que es cierto, hay un reclamo nacional también, no de que se usen atajos para vacar o sacar a un presidente, pero tampoco que prevalezca una situación grave de incertidumbre sobre responsabilidad penal o de impunidad, ¿no? La denuncia de la fiscal de la Nación, que ha presentado ante el Congreso, queriendo excluir el 117, afirma incluso que el presidente de la República es la cabeza de una organización criminal, lo cual no es poca cosa como imputación. ¿Qué piensas tú de eso, un poco para cerrar tu reflexión, y sobre lo que pudiera ayudar la Comisión, la Corte, la OEA y la misión que venga a tratar de encaminar estas cosas y resolver eventualmente estos vacíos e incertidumbres de la Constitución? Sí. A ver, primero afirmar, aunque lo dije muy de pasada al principio, que la transparencia y la probidad son componentes fundamentales de la democracia. No lo digo yo, lo dice el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana. Es decir, que además de los elementos clásicos, tradicionales del Estado de Derecho, la Carta Democrática afirma que la transparencia de las actividades gubernamentales y la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública son componentes fundamentales de la democracia. En otras palabras, la democracia se erosiona y hay que defenderla frente a estos flagelos. Por otro lado, tenemos una convención interamericana y una a nivel internacional sobre el tema de la lucha contra la corrupción. Yo quiero advertir pues que es muy importante, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, la lucha contra la corrupción, por la transparencia, por la mejor gestión transparente de los recursos, porque la corrupción afecta además los derechos humanos y corroe la democracia. Ahora, no hay que absolutizar estos conceptos para desdibujar y desdecir los derechos humanos. El fenómeno de la corrupción debe combatirse desde el Estado de Derecho. Como el terrorismo, hay que combatirlo desde el Estado de Derecho. La corrupción debe combatirse desde el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos, con el debido proceso, con el principio de legalidad. Y en eso, no sé si es de tus años, Francisco, pero hay un informe que yo recomiendo sobre corrupción y derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene varias recomendaciones al respecto para la lucha efectiva contra la corrupción. Quizás la pregunta que nos tenemos que hacer en Perú, como en tantos otros países, es qué se está haciendo en la lucha contra la corrupción en el Poder Legislativo, la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial, es decir, la lucha contra la corrupción que por supuesto existe en el Poder Ejecutivo, es decir, qué se está haciendo para la lucha contra la corrupción en todos los poderes del Estado y cuáles son los informes de avance que uno puede mostrar en esta transparencia. Segundo lugar,
yo no veo un tema estricto de convencionalidad. Yo lo que creo es que si hay acuerdo en que para ser eficiente, no lo veo por ahora, pero de que para ser eficiente en el funcionamiento del Estado es necesario establecer mecanismos que permitan ya sea la acusación constitucional o ya sea el enjuiciamiento de un presidente de la República. Perfectamente el resultado de una misión como esta puede ser que se haga una modificación constitucional y que se regule y se reglamente adecuadamente. Tenemos países como, bueno, en Venezuela, se me viene a la cabeza, donde históricamente no existe la acusación constitucional contra el presidente, se eliminó, pero sí existe el juicio penal contra el presidente, para lo cual tiene que haber un previo antejuicio de mérito por la Corte Suprema de Justicia y una autorización del Congreso. Bueno, en el año 1993, el entonces presidente electo popularmente, Carlos Andrés Pérez, fue enjuiciado, suspendido de la presidencia y enjuiciado, el primer presidente en ejercicio en el mundo que yo recuerde, en América Latina, en ejercicio, que fue suspendido y enjuiciado y finalmente fue condenado por un acto de malversación, que no es exactamente, por supuesto, una figura grave y en muchos países no es delito. Pero tenemos varios otros países en América Latina, como lo vimos en su momento en Paraguay, como lo vimos en su momento en Bolivia, donde tienen mecanismos de acusación constitucional. Tenemos el impeachment en los Estados Unidos, donde hay mecanismos de acusación constitucional en sede parlamentaria y que se regulan, y si uno ve las regulaciones que existen en algunos países como en Estados Unidos, son muy detalladas. Bueno, precisamente los casos de Fernando Lugo en Paraguay y después de Dilma Rousseff en Brasil están pendientes en el sistema interamericano por quejas de no haber respetado debidamente el debido proceso, valga la redundancia. Bueno, ese es otro tema, el debido proceso en una acusación constitucional. Que hay que analizarlo y que hasta dónde llegan las exigencias del debido proceso en esos procedimientos. Pero no creo que es un tema de control de convencionalidad, porque puede haber distintas modalidades, pueden convivir distintas modalidades, pero sí me parece importante el principio de responsabilidad de un presidente de la República en el ejercicio de sus funciones, y no me parece, a mi juicio constitucional, el atajo que se ha usado en Perú de la vacancia. Me parece que constitucionalmente hay que dar soluciones si se quiere establecer el principio de responsabilidad del presidente durante el ejercicio de sus funciones. Bueno, establecer los mecanismos, ya sea en sede parlamentaria o en sede judicial, que permitan, y sí me parece que el principio de que un presidente es responsable mientras está ejerciendo el poder, no, para superar aquel viejo adagio de la Edad Media, the king can do no wrong, y que pueda ser sometido a un debido proceso. Eso podría ser uno de los efectos de esta crisis peruana si se avienen a una salida constitucional, y creo que un acuerdo en ese sentido serviría no solamente para esta crisis, sino para el futuro del país. Pedro, tienes una... Sí, yo sé que el tiempo nos ha ganado, pero no quería desaprovechar esta extraordinaria oportunidad que nos permite este diálogo, ¿no? Y quería preguntarle dos cosas muy puntuales con relación a lo que vendría a ser la cláusula democrática del artículo 19, ¿no? La primera es, pues, con la activación de la Carta, ¿no? Se ha abierto, y es muy bueno que usted lo haya recordado, que el propio documento, incluso con su crítica a la solicitud por parte del Ejecutivo, pero el documento del Legislativo, del presidente del Congreso, abre o deja abierta la posibilidad de este diálogo, ¿no? ¿Podríamos sostener, en su experiencia y sus conocimientos, podríamos sostener que se ha abierto la intervención de la OEA en el Perú? ¿Y qué significa eso en términos prácticos? Es decir, ¿significa que durante lo que dure la visita o esta apertura en el marco de la Carta Democrática,
el Estado peruano como Estado y todos sus poderes, incluido desde luego el legislativo, no debieran tomar decisiones de fondo sobre el proceso político y la crisis. Es una suerte de jurisdicción, entre comillas, abierta, es lo que estamos viviendo. Y la segunda pregunta que quería es, en el 19 se habla de alteración del orden democrático, ¿no? Eso se entiende, digamos, un golpe tradicional, pero también de la otra expresión que aparece en el documento, es el de alteración del orden constitucional, ¿no? Ruptura del orden democrático y alteración del orden constitucional. Y entonces la pregunta aquí es la consecuencia de esto, ¿no? ¿Cómo ve usted el panorama? Me gustaría escuchar sus reflexiones porque estas dos consideraciones, ruptura del orden o alteración del orden constitucional, según el 19, traerían como consecuencia, entiendo yo, la exclusión del Estado como parte de la OEA, ¿no? Pero ruptura se entiende claramente, pero alteración, ¿cómo lo ve usted en el contexto peruano, no? Sí, sí, pero yo creo que es muy importante lo primero que mencionabas, que si estamos frente a una crisis reconocida por todos los actores, porque ha sido reconocida tanto por el Poder Ejecutivo al enviar su carta al secretario general de la OEA, como por el propio Congreso al enviar su carta, donde admiten que estamos frente a una crisis constitucional pues, grave en el Perú. Y sobre todo hay una discrepancia entre ambos órganos principales sobre la intencionalidad o la correcta intencionalidad con la que se están utilizando esos mecanismos. Es decir, nadie duda que estos mecanismos, algunos de ellos están previstos expresamente, aunque sea de manera inadecuada o incompleta, pero sí hay una interpretación distinta de la intencionalidad con la que se están utilizando. Por eso que yo creo que lo conveniente sería poner un parado a la situación, un paréntesis, mientras se logra un acuerdo donde pueda salir ganando Perú y puedan salir ganando todos. Es decir, cualquier decisión definitiva que se tome en estos días, cuando el Ejecutivo ha manifestado su disposición al diálogo, cuando el Legislativo ha manifestado su disposición al diálogo, bueno, ya la política de hecho cumplido, me da la impresión que agravaría la crisis, ¿no? Pero independientemente de eso, a mí me parece que las situaciones que deben ser evaluadas por el Consejo Permanente, primero, recordemos que esto no es un mecanismo, digamos así, de policía internacional, y que las soluciones diplomáticas, las soluciones de persuasión son las ideales. Es decir, es preferible un acuerdo que permita superar una crisis, digamos, a una decisión unilateral que agrave una crisis. Entonces, con ese principio de no agravar, yo diría que lo importante es llegar a un acuerdo que permita la supervivencia y aplicación plena de la Constitución. Es decir, yo no estoy diciendo que no hay que utilizar los mecanismos constitucionales. Lo que estamos diciendo es que con el apoyo de la comunidad internacional se ayude a esclarecer un poco lo correcto de la aplicación y la aplicación correcta, porque sí hay mucha discusión y ustedes digamos, la doctrina peruana sobre el tema de la acusación, sobre el tema de la vacancia, etcétera, etcétera. Con relación al artículo 8, entonces, yo te diría que ese es el punto. Lo ideal no es llegar a las sanciones. Es decir, lo ideal no es excluir a nadie. Lo ideal es que la evolución permita una intermediación, llamémosla así rápidamente, diplomática, que pueda llegar a un acuerdo. Entonces, en esa gradualidad, al final está, por decirlo así, una sanción
de suspensión de los organismos o de suspensión del derecho de participación en la OEA. Fíjate que es una mayoría de 2/3, pero eso no es lo ideal. Todos sabemos en el derecho que precisamente el derecho, por su fuerza de coacción y coerción, permite que la sociedad se comporte. Es decir, existen los códigos penales, porque todos sabemos que determinadas conductas que podamos incurrir están sujetas a unas penas, y eso tiene un efecto inhibitorio y de comportamiento adecuado. Bueno, entonces, sabiendo que se puede llegar a eso, más bien lo correcto es evitar tener que llegar a ese final, y poder utilizar los mecanismos diplomáticos. Ciertamente, esas palabras del artículo 18 que tú leías anteriormente, las situaciones que pueden afectar el desarrollo, la ruptura del orden democrático, como tú dices, es muy claro, pues la ruptura se asemeja a un golpe de Estado o algo parecido, pero una alteración del orden constitucional no es una ruptura radical. Y fíjate que esa alteración del orden constitucional no es cualquiera, sino que afecte gravemente el orden democrático. ¿Qué es el orden democrático? Bueno, lo que nos dice al principio: autoridades electas democráticamente, libertades fundamentales, acceso y sujeción al Estado de Derecho, separación e independencia de poderes, régimen plural de partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Separación e independencia de poderes. Entonces, esa es una apreciación. Por ejemplo, en el caso del golpe de Estado al presidente Zelaya en Honduras en el 2009, muy claramente sacan un presidente en pijama y lo depositan en otro país. Eso fue se consideró que era claramente una ruptura del orden democrático, ¿no? Y se suspendió directamente al país mientras se restableciera. Pero en otras situaciones se ha tratado de utilizar, en algunas de ellas fructuosamente, en otras infructuosamente, la gradualidad de las gestiones diplomáticas. Profesor Carlos Ayala, ha sido muy grato para nosotros escucharlo, poder compartir su experiencia y sus conocimientos en un momento difícil, como lo hemos dicho ya, para nuestro país. Estamos sumamente agradecidos. Creemos con el profesor Eguiguren que con este pequeño espacio también contribuimos a esclarecer a la opinión pública en nuestro país, y por eso se lo agradecemos doblemente. Y espero que también a nuestra audiencia, pues este programa que hemos grabado por Zoom, por la situación misma de que el profesor se encuentra en Washington, pues sea de interés y nos ayude a todos a resolver la crisis en el marco de un Estado democrático de derecho. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Buenos días. Y muchas gracias a ustedes y a su audiencia, y para mí también ha sido un placer y un honor participar en este conversatorio de hoy.